Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones. Les damos la bienvenida a una emisión más de Entropy, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola Iván, muy bien, descansadito, rico fin de semana y me quiero ir a Acapulco el fin de semana, así que imagínate el ánimo. Muy bien. Ah, muy bien. ¿Y tú cómo andas? Tienes ganas de sol, por lo que entiendo. Sí. ¿Tú Qué cómo padre. andas? Pues es jueves, es viernes chiquito, pero fíjate que tranquilo, esta semana estuvo bien, no hubo mucho trabajo y pues ahora sí que listo para grabar nuestro episodio especial número 31. Bueno, especial número 1 en el capítulo 31. Ándale, sí, está bien, quizás es el primer episodio especial, esperemos que metamos muchos, ¿no? Yo espero que Por sí. ahí hay muchas deudas que ya tenemos, como el tema de la meditación o de la relajación guiada. Vamos a ver cómo nos va con este. Muy bien. Y pues antes de continuar, Federico, pues a las celebraciones que vienen próximamente, pues tenemos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que es el 12 de junio. Pues en este tema, curiosamente, en el tema de sostenibilidad y los objetivos para la Agenda 2030 de la ONU, el tema del trabajo infantil es como muy relevante y algo que busca mucho a nivel corporativo es garantizar que las empresas a nivel mundial, ya sea que no contraten directamente a jóvenes, a niños, o que no estén participando en la cadena productiva de tal forma que yo le compre una empresa que a su vez sí está contratando a niños. Entonces, la agenda nueva del 2030, bueno, no tan nueva, pero la agenda del 2030 sí hace mucho hincapié en todo este tema y desde el punto de vista organizacional, todo este tema de sostenibilidad va a ser como las nuevas ISOs. Ok. Antes, pues la ISO era para determinar calidad, ¿no? Y estandarización. Pero pero no era forzoso. Hoy en día realmente quien sea una empresa sólida y fuerte quiera destacar, lo mínimo que te piden es tu ISO, ¿no? Tu ISO de calidad. ISO 9000, 2015. Okay. Entre otras tantas hay, entre otras tantas que hay. Por lo tanto, realmente, pues el tema de sostenibilidad, yo digo que va a ser el siguiente gran filtro, ¿no? Pues mira, pensando en el trabajo infantil, Iván, me quedo pensando en nuestra región y México tiene muchos pendientes en ese rubro, ¿no? Hay muchos niños ahí afuera trabajando y dejando de estudiar incluso para salirse a trabajar. Y hay un dato particular de este tema de la pandemia. Ha sido muy alto la deserción escolar a nivel primaria según datos oficiales, Iván. Es algo no tan agradable. Yo creo que tenemos mucho por hacer ahí. Sí, y por ejemplo, no sé si sabías, por el tema del ámbar, hay grandes minas o espacios en Chiapas. Las personas que se encargan de extraer el ámbar son los niños. Sí, Entonces, sí, hay mucho trabajo que hacer en México. Ojalá que las autoridades no quiten el pie sobre este tema. Y nosotros, ¿no? Como ciudadanos, como licenciados, como desde donde nos toque actuar, podamos poner nuestro granito de arena, ¿no? que podamos aportar todos, porque todos podemos aportar en este tema. Exactamente. Y bueno, ojalá que nos vaya mejor, digo yo. Sí, sí. Y los dos nos quedamos suspirando, esperando que el otro dijera. Sí. Pero bueno, a todos nuestros escuchas, ya les decíamos desde la emisión pasada que íbamos a tener este episodio especial. ¿Por qué es especial? Porque tenemos un invitado especial, Iván, para empezar, fíjate. Muy bien. Y no solamente porque tenemos un invitado especial, Porque además, sino porque finalmente en este episodio rompemos un poco como la secuencia que traíamos en 3 sesiones un tema. Y es especial porque vamos a hablar un poco más sobre la psicología, ¿no? Como materia, como ciencia, como carrera. Entonces, a ti que nos escuchas, pues bueno, te invitamos a que nos sigas para que veas un poco de dónde se origina todo el conocimiento de la psicología
Y pues bueno, tú, niño, joven, o que estás próximo a ver qué estás estudiando o qué te gusta estudiar, A ti, amiga, que estás dudando, bueno, tal vez este capítulo te ayude. exactamente, o sea, como definir si realmente es por donde te gustaría andar un poco, ¿no? Porque el tema que hoy estamos abordando va a ser historia de la psicología, Exacto. de forma general. Y para ello contamos con la participación de nada más y menos de, El profesor Abner Soto. quien por cierto fue nuestro Asesor asesor de de tesis. tesis. Muchas gracias Hola, otra Abner. vez. Hola, Abner, ¿cómo Hola, ¿cómo están? Pues qué gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que agradezco mucho la invitación y pues bueno, pues voy a estar aquí aportando lo poco o lo mucho que sé con ustedes. Muchas gracias, Abner. No sé si te gustaría presentarte un poco, por qué decimos que eres profesor, cuáles son tus credenciales. Pues yo soy licenciado en psicología, egresado de la FES Iztacala de la UNAM. Tengo una maestría en educación y pues bueno, me dedico a la docencia justo en mi alma mater, que es la FES Iztacala. Me dedico a impartir asignaturas referentes a la psicología educativa específicamente y pues también me dedico a la práctica clínica privada y bueno, pues algunas otras chambas que salen por ahí, a lo mejor asesorías a instituciones, evaluaciones a planes curriculares, etcétera. Pues más o menos a grandes rasgos esa es mi labor profesional. Grabar podcast de exalumnos. Exacto, también colaborar con mis exalumnos. Muy bien, gracias, Abner. Pues bueno, ya escucharon a Abner, es realmente muy buen profesor. A todos los que estén preguntándose en Iztacala con quién meter las materias, Abner es la opción, Súper recomendado. no lo duden. Y pues mientras tanto, pues no sé, si gusten, pues podemos empezar a tocar materia. Sí, sí. Y pues, Piedra, papel o tijera. ¿O quién va a ah, empezar? Científicamente, claro. pues bueno, no sé, Abner, si tú ¿Tú quieres tuvieras... empezar, Abner? Pues como gusten, me gustaría, como todos psicólogos, me gustaría empezar con una pregunta, este, pues básica que normalmente nos hacemos los estudiantes que cuando empezamos a revisar la parte de la filosofía es, pues, ¿quién soy? Entonces, pues más que definirla o describirla yo, me gustaría que entre nosotros tres, que estamos aquí en el enlace, pudiéramos ir definiendo esa pregunta, ¿no? Porque de ahí parte justo como todo este gran trabajo de los griegos que aporta muchísimo a la psicología. Entonces, pues para entender un poquito cuál fue el pensamiento de los filósofos en aquellos entonces, pues me gustaría que pudiéramos responder a esta pregunta. ¿Quién soy? ¿Quiénes son, muchachos? Fíjate, Abner, que hiciste que me acordara. Mi primera clase de psicología, me dijeron, ¿para qué quieres estudiar para psicólogo, no? Así, ¡zas! Y yo, caray, pues no sé. La verdad es que a mí me gusta la psicología y yo quiero ser psicólogo, pero ¿para qué? Nunca me lo pregunté. Y entonces me dijo, qué interesante respuesta. Entonces, ¿tú quién eres? Y yo, sácatelas otra vez. Segunda pregunta, ¿no? Y total que bueno, hizo una lluvia de preguntas esa maestra. Terminó la clase y terminando la clase, alguien se dijo, bueno, y se contestaron todo lo que nos preguntaron y la mayoría dijo, mira, güey, yo la verdad ni siquiera entendí la mitad de las preguntas, así. Pero se me hizo muy interesante esta de decirnos, contestar uno mismo, ¿quién soy? ¿Y hoy puedes decir quién eres? Sí, soy Federico Mancera. Vale, muy bien. Pues digo, es curiosa tu propuesta, Abner, me agrada, porque creo que justamente algo que tienen que entender los escuchas es que de aquí parte la psicología, ¿no? De la filosofía. Es a partir de las observaciones que hacen los antiguos, los filósofos griegos, las antiguas mentes, que se empiezan a cuestionar como el papel que tenemos como seres humanos y el significado dentro de los ciclos de la vida. Yo, por ejemplo, este sí es un tema que tengo muy trabajado, podría darles toda una cátedra,
Perdón, bueno, pues empieza entonces, También ¿no? Bueno, recuerdo, gracias. también, Gracias por participar, Abner. también recuerdo que entrando en la carrera de psicología preguntaron, ¿no? ¿Para qué querías estudiar psicología y quién era? Y bueno, yo en la prepa tuve la oportunidad de tener clases de filosofía y ahí aprendí muchísimo, ¿no? Sobre este tema del ser, de la historia de los grandes filósofos. Y también me llegó a mis manos una película que me encanta que se llama El mundo de Sofía, que justamente es como a todos los que no entiendan mucho de filosofía y quieran como aprender un poco de forma amena, es como una invitación a que vean la película o mejor lean el libro. Es muy, muy interesante la forma en que el autor de este libro desarrolla la historia. Y por ejemplo, ¿no? Yo iría un poco más allá y no diría quién eres, ¿no? Porque creo que cuando uno usa el verbo ser, tú ya estás como delimitando tu realidad o estás como limitando tu potencial. Entonces, cuando nos ponemos a este plan, a mí no me gusta decir yo soy, ¿no? Simplemente es Iván Patiño, ¿no? Ya, sin usar el verbo, ¿no? No sé, Iván, pero tú me preguntaste quién era y lo justo es que yo te pregunto, ¿quién eres, Iván? Yo soy uno de los colaboradores de Entropy. Esa fue la cuenta de atrás, pero bueno, Ya es ganancia, sí. sí, ya se atrevió a contestar. ¿Y tú, Abner, qué respondes? O sea, ya te preguntamos a qué te dedicabas, pero entonces, ¿quién serías tú? Pues es que mira, justo ahí estaba como el dilema de aquellos pensadores tan magníficos que tuvimos, que fueron los que nos dieron el respaldo en la psicología. Entonces, este logos que fue cuestionado, lo podemos considerar como un ser. Vamos a pensar el ser con mayúsculas, que es como el todo, como, pues sí, el todo es el ser, es un ser enorme, y nosotros como seres en minúscula, ¿no? Somos como esta pequeña parte de todo este logos, ¿no? Este logos que ordena y organiza el mundo. Parte de la búsqueda de la verdad o de, pues no de la verdad, más bien en sus inicios era como la búsqueda de la explicación de las cosas, ¿no? Cómo funcionaban y por qué existían. Entonces de ahí se empiezan a hacer diferentes cuestionamientos y bueno, entre todos esos pues está esta pregunta de quién soy yo, quién es este ser en minúscula que se encuentra en un ser con mayúscula, ¿no? Y qué hacemos y por qué estamos aquí. Entonces, esta pregunta pues es la que siempre nos hacen normalmente cuando empezamos a estudiar psicología y tendríamos que pensar al ser, ya no solo en mayúscula o en minúscula, sino también pensar al ser genuino, a ese ser, eh, digamos, como puro, inocente, que somos como personas, pero también al ser cultural, porque normalmente nosotros respondemos a esta pregunta basados en el ser cultural, ¿no? Es como ahorita estaban diciendo, pues soy psicólogo, soy hombre, ¿no? O soy arquitecto, soy doctor, o soy comerciante, y todas estas son características o etiquetas que culturalmente se nos van asignando. Pero no hemos podido responder realmente a esta pregunta del ser genuino, ¿no? A ese ser en minúsculas que se encuentra en medio del todo. Entonces, pues está súper interesante porque empezamos a hacer como cuestionamientos desde lo místico, podemos llamarlo así, que la mística también es fundamental en la filosofía, que también da fundamentos importantes a la psicología como ciencia, pero también considerar la parte de la ciencia, por ejemplo, o desde el pensamiento más empírico y ordenado, metodológico, como el de Descartes, ¿no? Es estas dos visiones importantes de lo abstracto y de lo meramente comprobable, pues son los que les van dando fundamento a las diversas fuerzas de la psicología. Ya hablaremos en su momento de las diferentes fuerzas psicológicas. Entonces, inicialmente esto era parte del ser, ¿no? ¿Y por qué Fíjate que, perdón? sí, perdón, quería comentarte que ahorita que hablabas esto del ser y lo que yo les decía sobre usar el verbo ser, hay estudios antropológicos que justamente se han puesto a estudiar el efecto que tiene el lenguaje sobre la forma en que percibimos la existencia o nuestras vidas. Y se ha llegado a la conclusión, ¿no? Que en función del idioma que hablas, es la forma en que cada quien percibe la vida, la realidad y por lo tanto su propia vida. Pero también hay algunas culturas, sobre todo en África y algunas islas que están un poco aisladas del todo, donde su lenguaje no incluye el concepto del verbo ser.
ellos no logran comprender lo que nosotros entendemos cuando preguntamos quién eres o quién soy, porque para ellos no son individuos, ellos no son como seres Individuales como tal. aislados, sino forman parte como de su propia comunidad, ¿no? Entonces, la forma inclusive como ellos conciben la vida, cómo conciben las reglas culturales y cómo conciben sus ciclos vitales, es muy distinta de la forma en que nosotros, por ejemplo, que hablamos español, pues entendemos la individualidad, ¿no? O lo colectivo. Entonces, creo que cuando hablas de toda esta parte de los griegos y de la filosofía y cómo en la búsqueda como de significado de todo lo que está pasando, pues cada región, ¿no? Hoy en día le puede dar como un sentido diferente. Afortunadamente este podcast está en español. Todos los que lo van a escuchar, Vamos a tener un referente similar, por lo vamos a menos. tener un referente similar, aunque seamos de Chile, de España o de alguna otra parte de México. Y pero bueno, continuando, Abner, finalmente en este tema de los filósofos griegos, o sea, o tú, Fede, o sea, ¿en qué, como, desde cuándo tenemos o se ha estudiado o está como registrado que nos empezamos a interesar por esto que ya comentabas, Abner, de logos o de entender quiénes éramos? Pues no sé, quizá como de los años 400, 300 antes de Cristo, 500, 400 antes de Cristo. Yo creo Que se, que hay datos de 700 antes de Cristo en donde como que se rompe la parte primitiva, como tú decías, esta dualidad entre quién soy yo, cómo me percibo y cómo hay algo además de mí. Y después de ese 700 antes de Cristo empieza esta parte como clásica de la filosofía griega, en donde dice somos una ánima, hay una alma, esta parte primitiva de lo divino, ¿no? Que también el misticismo incluso. Pero lo que pasa es que también tendríamos que pensar un poco en la parte donde el sujeto se vuelve consciente de sí mismo en el logos, ¿no? Porque Ujú, total. pudiéramos haber pasado a la parte primitiva, pero cuando empieza a haber pensamiento y cuestionamientos acerca de uno mismo, quizá ahí. No tengo el dato exacto de cuándo pudiera haber sido, pero acuérdense que el ser humano se convierte en humano cuando hay pensamiento, cuando hay razonamiento, cuando hay reflexión del mismo en el mundo. Entonces, de ahí vienen. ¿Por qué quise empezar con esta pregunta de quién soy? Porque es es una pregunta como la primera que nos hacemos de tantas en este trayecto que tenemos como vida, de por qué me pasa a mí, ¿no? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué no a otras personas? Son una serie de cuestionamientos que tienen como fundamento la primera, ¿no? El quién soy. Entonces era muy importante poder tocar esta pregunta para poder entender que a veces la razón, como Descartes lo describía, que utiliza mucho el empirismo, que la razón para Descartes era tratar de ordenar el mundo a través de la razón, a través del pensamiento, y que eso es algo que adoptamos durante muchísimos años. El ser humano en la actualidad, por ejemplo, sigue funcionando a través de la razón. Y no estoy diciendo que la razón sea mala, ¿no? O que satanicemos mucho la parte de la razón, sino que además quizá es como el criticar un poco de que el hombre está confiando demasiado en su razón, vaya, y está olvidando mucho la parte de la sensibilidad, que es mucho de lo que los filósofos también decían, o sea, sí está padre la razón y sí está padre el ordenar mucho al mundo, pero el hombre también tiene otras formas de generar o de obtener datos a través de la sensación de lo sensible, de lo místico, ¿no? De la fe, de la confianza. Y entonces esto también se ve muy reflejado en la terapia, ahora en la terapia del siglo XXI. O sea, normalmente los psicólogos, y a lo mejor visto desde algunas fuerzas psicológicas como la conductual o el cognitivo-conductual, tratamos de buscar como nuestro Waze terapéutico, ¿no? Como que viene nuestro chip de terapeuta y decir, a ver, ¿qué técnica voy a aplicar? ¿Cómo voy a entrevistar? ¿Por dónde tengo que indagar? Pero el humanismo, por ejemplo, que también es una de las fuerzas psicológicas, muestra también la otra parte, ¿no? Esta parte sensible del sujeto y entender que a veces una técnica o una estrategia pues sí es funcional, pero también es importante reconocer lo sensible del ser humano.
y se va a clavar muchísimo, por supuesto, en estas preguntas que nos estamos haciendo justo ahora, ¿no? ¿Cómo lo experimentas? ¿Cómo lo vives? ¿Quién eres? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿No? Y entonces en esta relación terapéutica podemos entender no al otro como un objeto de estudio, sino como un sujeto, que eso es lo que quizá hemos peleado a lo largo de la historia de la psicología, ¿no? Entender al sujeto cada vez más y de una manera más integral. No sé si más o menos por ahí vamos Fíjate agarrando que, el hilo. fíjate que es curioso cómo lo planteas y siguiéndote, es curioso porque decíamos, partimos de la parte primitiva en esta parte de pensar y de reconocernos y de reconocer a alguien fuera, ¿no? Que pudiera ser una parte mística, pudiera ser otra persona y encontrar una lógica. Y luego nos seguimos en el trayecto, pasamos por los clásicos, Aristóteles y todo este asunto. Y siguiendo la historia de la psicología, llegamos a una terapéutica actual que está rescatando muchos elementos de las emociones. Y curiosamente, en la terapéutica volvemos a plantear muchas de esas cosas iniciales, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué emociones tienes? ¿Cómo las manifiestas? ¿Cómo las estás viviendo? Y curiosamente, digo, a mí me ha pasado, no sé si ustedes, pero a mí sí me ha pasado que a veces en la terapéutica me tengo que regresar aparte de estas, sí, porque unas manifestaciones, estoy viendo un modelo conductual como para dar el seguimiento de esta conducta que está presentando o que se está repitiendo. Y sí me voy a lo cognitivo porque a veces me da tantas ideas y me da un mapa de cosas racionales y digo, bueno, ahí está la lógica, el logos, ¿no? Finalmente. Pero también me voy a esa otra parte donde la emoción lo está haciendo vibrar y está haciendo vivir otra realidad, aparte de la que tiene enfrente y que sobre la que corre su reloj biológico. Y digo, sí, pero ¿cuáles son las emociones, no? Y hay en muchas de estas escenas me encuentro con esta parte otra vez así, muy patente entre lo biológico, lo fisiológico, las emociones, el cómo busca la razón, en cómo vive la razón, en cómo encuentra una emoción y se cuestiona sobre el significado, por ejemplo, de su vida, ¿no? Hasta dónde va a llegar y cómo puede armar una nueva vida o cómo puede llegar a una vida que esa persona quiere. Y curiosamente, si me regreso a la historia, muchos de estos planteamientos de la terapéutica de este siglo tiene mucho que ver con la historia de la psicología, porque parte de esos planteamientos con otros elementos históricos, con otros referentes culturales, pero se asemejan mucho las preguntas. Sí, o sea, digo, es curioso lo que están comentando, ¿no? Porque pareciera que como que la historia de la psicología es como cíclica, como que vamos, en su momento los filósofos griegos plantearon ciertas ideas y después eso fue retomado más adelante por otras personas. En algún momento la religión como que hizo callar todas esas voces y produjo sus propias ideas acerca de la psicología. Después, en el nacimiento, otras voces se alzaron y dijeron, no, es que ya basta de este tema religioso. Y entonces tuvo más peso el tema de la razón, de la lógica, de lo demostrable. Y ahorita estamos entrando en otra era, ¿no? Donde ahora ya solamente quizás no estamos haciéndole énfasis a lo puramente lógico, racional y observable, sino también estamos tomando, ¿no? Y llevándonos de la mano todos estos temas que no son tangibles, ¿no? Digo, tal cual es el origen de la psicología cognitiva, ¿no? O sea, entender y estudiar todos estos elementos que la psicología conductual pues estaba dejando de lado, ¿no? Sin embargo, me gustaría regresarnos un poquito, ¿no? Al tema de la historia griega y comentarles, ¿no? Que justamente lo que decía Sabner, datos que se tienen como verificados hablan de que a 400, 300 años antes de Cristo, pues varios filósofos griegos fueron los que fueron como los que tuvieron como sus grandes aportaciones a esta materia que es la psicología. Y por ejemplo, ¿no? Tenemos a Tales de Mileto en los años 500, quien decía que la existencia es una realidad objetiva y que era independiente de la especie humana y que por lo tanto era susceptible de ser observada y estudiada, ¿no? Aquí estamos metiendo este concepto de la observación y lo tangible. Heráclito decía que el hombre se debía a su naturaleza y por su parte Hipócrates, que se le conoce como el padre de la medicina, comentaba que era importante estudiar la influencia de la naturaleza y los elementos como
partícipes en la salud y en la enfermedad, y que era la naturaleza, así como los elementos que estaban presentes durante la gestión de los bebés, los que caracterizaban el carácter de las personas, tanto del niño como en su edad adulta. Sócrates, por ejemplo, él hizo mucho énfasis en el tema de la moral y consideraba que el alma es el espacio donde se da la personalidad, y desarrolló un método crítico uh, para poder establecer lo que era la verdad, porque de acuerdo con él, pues la verdad no podía afirmarse. Otro filósofo muy importante de la época fue Platón, y él consideraba que el alma estaba dividida y trabajaba en demostrar lo que era intangible. Dentro de los atributos del alma, Platón decía que pues posee la verdad, que es el origen del movimiento, que es indivisible y que es capaz de escapar de la descomposición al ser incorpórea, ¿no? Y divide el cuerpo o separa el cuerpo físico de la vida psíquica. O sea, Platón fue como de los primeros que justamente divide, pues esto que ya identificaban como el alma del cuerpo. Una dualidad. Una dualidad. Pero si me permite hacer ahí un paréntesis, Iván, Sí. habría que entender un poco a qué se refiere. La definición de psicología viene de la psique y el logos, ¿no? Que en definición sería el estudio del alma, pero no el alma entendido como de manera contemporánea, ¿no? Como ese fantasmita que sale de los cuerpos, sino el alma entendida por estos pensadores era la capacidad era la capacidad de un cuerpo para moverse y para mover a otros, ¿no? Aquel objeto que no podía moverse por sí mismo era considerado sin alma. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de Platón, Platón considera el cuerpo como un vehículo del alma, ¿no? El alma, por eso quizá lo pensamos y lo dibujamos así como un fantasmita que anda dentro del cuerpo, pero ellos se referían más bien como a esta capacidad de moverse y de mover al otro, y que es parte fundamental de la interacción que tenemos con el logos, ¿no? Porque gracias a esto nos permite cuestionarnos y pensarnos en el logos. Y ya, ese era el paréntesis que yo quería hacer, más o menos, Iván. No, gracias. De hecho, digo gracias, pero justamente compartiéndoles algunas ideas personales y un poco intensas. Albert Einstein, ¿no? No me podrá negar que en su momento demostró una ley que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado, ¿no? Entonces, o sea, de acuerdo con esta ley, pues la masa es una forma, o la materia es una forma de energía. ¿Están de acuerdo? Conforme esa ley, sí, palomita. Ok, entonces yo tengo la idea de que esto que en su momento los filósofos griegos llamaban alma, ¿no? O que después en su momento la religión tomó con este tema como el espíritu, o que por ejemplo los budistas hablan de los chakras, o los japoneses del ki, ¿no? Como una energía. Yo siento que esa alma, que se relacionaría un poco con la idea que hablas de Platón del movimiento, es justamente esa energía, ese campo gravitacional o vibracional que generamos nosotros al estar vivos, ¿no? Es esa como campo que nos rodea y que es resultado de nuestra propia actividad por estar vivos. Y entonces para mí, pues sí, o sea, el alma no sería, hablándolo de forma como muy científica, y desde el punto de vista químico, sería como el resultado de la actividad de nuestros cuerpos. Ya, perdón, quería Sí, alocarme. Ese pero era tu fíjate, paréntesis. es que el debate es que sí tenemos mucho de qué hablar, porque yo creo que pudiéramos pensar que esos eran los pininos de la definición del ser y del alma, ¿no? Entonces, todavía estamos en el siglo XXI, estamos tratando de ponernos de acuerdo desde las diferentes corrientes psicológicas, tratar de definirnos como psicología, ¿no? Entonces, yo siento que esas definiciones pues fueron grandes bases para poder entender lo que hoy es la psicología, pero seguimos en la lucha de poder entendernos como sujetos. Entonces, de hecho, agregando un poco a este listado de grandes filósofos, tenemos al de Anaxágoras, por ejemplo, que tiene una definición muy interesante, pero que quizá no aplica para el siglo XXI. Dice, el cuerpo se mueve porque el alma lo permite y son necesarias para la supervivencia. Sin embargo, en la actualidad tenemos personas que hacen actividades que están fuera de los alcances humanos, a lo mejor como para divertirse, distraerse y demás, y que no son justamente necesarios para la supervivencia, ¿no? Entonces, estaba escuchando por ahí alguna de las transmisiones de ustedes, donde dice
Federico que le tiene pavor a las alturas, ¿no? Sin embargo, hay quienes lo tenemos y nos subimos, por ejemplo, al Superman de Six Flags. O sea, tenemos comportamientos que nos llevan a cosas que quizá al mismo tiempo pues, nos estén perjudicando. Entonces, pero esta frase es fundamental para poder ir construyendo otras definiciones más importantes. Tocaste por ahí un poco de la física. La física cuántica también habla mucho de la unión de todas las cosas, que también es algo muy similar o parecido a lo que se conoce como el logos desde los primeros pensadores, ¿no? Dice, todo está conectado. Entonces, de hecho, por ahí hay un experimento, igual, a ver si posteriormente les comparto la fuente, de cómo es que separan a la reina, a la hormiga reina del hormiguero, y la llevan kilómetros a lo lejos, y ahí se conserva a lo lejos la hormiga reina, y al fallecer, el hormiguero que dejó, que estaba liderado por esta reina, pues finalmente genera cierto caos cuando fallece, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que a pesar de la distancia, hay cierta conexión con la comunidad de hormigas. Y existen otros experimentos muy similares donde podemos demostrar que todo está conectado. Y es parte fundamental de estos pequeños o grandes aportaciones que nos hacen entender que no todo es razón, ¿no? O sea, la razón se creó, si me permiten un poco el comentario y pasar un poquito a ese tema, la razón se crea un poquito para ordenar el mundo. La razón no tiene la verdad absoluta, si se dan cuenta, lo decimos hasta metodológicamente, o hasta de chiste, ¿no? Esto es verdad hasta que se compruebe lo contrario. Pues sí, por supuesto, porque la realidad es en el momento, cuando es comprobable, pero no significa que sea permanente. Que eso también es algo que pudiéramos platicar un poquito con Parménides, que Parménides hablaba un poquito de la permanencia del sujeto en el mundo, ¿no? Heráclito nos hablaba mucho del cambio constante. Decía Heráclito que el sujeto, bueno, todas las cosas, no el sujeto en específico, todas las cosas cambiaban. No existía algo de manera permanente, ¿no? Esta pluma es pluma ahorita, pero en un segundo dejó de ser esta pluma para convertirse en otra pluma y en otra pluma y en otra pluma por el desgaste, por el tipo de tinta, por el ambiente, etcétera, etcétera. Y hablaba de que había un cambio. Y Parménides hablaba mucho de la permanencia y decía, no, es que esta es la misma pluma. Lo que cambian son las características que están alrededor de ella, pero sigue siendo la misma pluma. ¿De qué depende? Pues de la percepción que tenemos las personas. Entonces, la razón justamente nos permite ordenar esta realidad en la que se pone en juego la subjetividad. La subjetividad es justamente esta relación que tenemos con nosotros y podemos generar N cantidad de conceptos. Entonces, la razón es la que nos permite ir unificando criterios. Eso es algo que también tendríamos que decirlo con claridad. Es unificar criterios para podernos entender en el mundo, en el logos. Pero no tiene la verdad por completo, ¿no? Porque hay otras partes muy sensibles que la razón quizá no puede sostener, según estos filósofos. Digo, no me crean a mí. ¿Qué pasó, Iván? O sea, justamente entonces, llevándolo como a un tema muy, muy práctico, podríamos decir que es la razón la que nos ha hecho en la psicología como ir atando cabos en su historia, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la historia de la psicología, pues decir que se pueden rastrear como sus primeros pininos desde la época de los grandes filósofos griegos, ¿no? Y es que curiosamente también es el romper con la razón, Iván, lo que da el brinco a esta parte mística o subjetiva, ¿no? Cuando la razón sigue dando esa estructura, pero no da toda la lógica o todas las explicaciones para todos los fenómenos, alguien empieza a irse a lo subjetivo y dice, bueno, aquí hay una parte mística, hay una energía afuera, hay un Dios, hay algo más de lo que estamos tocando, ¿no? Y entramos en varias religiones y en varios procesos históricos, pero curiosamente a nivel mundial tomamos como referente el cristianismo, donde empezamos a hablar ahora de un Dios y hay una parte subjetiva que además del ánima, además del cuerpo, además de la ética que manejaba también los filósofos, empiezan a ver una parte divina que dicen, bueno, esta parte no tiene explicación, pero los designios, las manifestaciones sí tienen una explicación y tienen una razón y vuelven en parte a la razón, pero desde otro ángulo y empiezan como a separar caminos en la historia de la psicología. Digo, ahorita que estás hablando de la religión, a mí se hace muy curioso cómo, o sea, hay que entender que en la historia, ¿no? Están los grandes filósofos, está el Imperio griego,
después de alguna forma empieza como a disminuirse la población griega y llega a Roma, ¿no? Y entonces se establece el gran imperio romano, ¿no? Que alcanza casi toda la zona del Medio Oriente, Europa y el norte de África. Y en ese inter es cuando se da el tema de la llegada de Jesucristo, ¿no? Y el famoso antes y después de Cristo, que ya lo comentamos en algunos de los episodios. Y cuando se forma el cristianismo, ¿no? Y empieza a tomar poder y todo este tema del conocimiento de los grandes, de los filósofos griegos se va quedando como, se va empolvando, es cuando el cristianismo empieza como a generar un nuevo orden del conocimiento, una nueva forma de entender las reglas del juego, y entonces entramos en esta fase de la historia, ¿no? Que algunos, yo digo que es como el oscurantismo, pero finalmente es otra etapa de la historia, ¿no? Donde es la religión que va dictando lo que es correcto, lo que es incorrecto y lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Uh, y yo dentro de lo que leí justamente decían que ellos retoman el concepto del alma, ya no desde el punto de vista como filosófico y este tema como de aquello que hace que se mueva el cuerpo, etc., etc., sino ellos lo que empiezan a hacer es tomarle como poner como un nuevo orden, ¿no? Donde la postura del comportamiento es abordado a partir de criterios de lo que es bueno, de lo que es bondadoso, y se empieza a considerar cualquier alteración del comportamiento desde un punto de vista como de este tema de las posesiones, ¿no? Cuando una persona está haciendo algo que no debería, no, es que posiblemente hay un espíritu que lo poseyó y por lo tanto, pues hay que hacer este tratamiento, ¿no? Que sería en aquel entonces un exorcismo. O cuando las mujeres, ¿no? Se relevaban y empezaban a estudiar o empezaban a demostrar su conocimiento, no, no, a ver, espérate, es que tú no eres mujer y pues tú no deberías de saber y entonces la única forma en que sabes es porque seguramente tienes ahí algunos lazos misteriosos, ¿no? Entonces, por lo tanto, bruja, ¿no? Sí, sí. Y por lo tanto, pues sabes que este espacio no es para ti, entonces adiós, ¿no? Sí. Déjame hacer dos paréntesis, Iván. Primero, desde esta distancia de la historia, yo creo que se vale tomar todos estos elementos que trae el cristianismo y sí desde el oscurantismo, pero también hoy a nosotros nos deja ver una perspectiva diferente y elementos distintos a los que se venían manejando con la fase dorada de los griegos, ¿no? Eso sería uno. Tenemos más elementos y hay más cosas para estudiar a partir del cristianismo desde nuestra óptica. Uno. Y dos, la parte sí, efectivamente, donde hay una religión, donde se rige un Dios, donde sí existía toda esa parte predominante, pero también había otros que en la búsqueda de encontrar un Dios amoroso, buscaban algo diferente a ese Dios que castigaba y decía, bueno, debe tener una lógica desde un Dios de amor. Uh-huh. También La existía. razón. La El razón. amor, desde los cristianos lo veían como amor de Dios, amor a la vida y amor a ti mismo, como reflejo de Dios, que es un ser perfecto. Uh-huh. Porque fíjate que ahorita que tocaron el tema, los griegos pues, no eran tan malos cuestionándose del mundo. Cuando llega la parte del cristianismo, pues nos volvemos a hacer la misma pregunta. No sé si se den cuenta. Cuando nos preguntamos, ¿y quién es Dios? Cuando nos preguntamos quién es Dios, es la misma pregunta que se hicieron los griegos cuando pues, se preguntaron, ¿y quién soy? Sabemos que existe, sabemos que hay un algo en mayúsculas, ya lo habíamos hablado, hay un algo en mayúsculas que nos acoge a nosotros como en minúsculas, ¿no? La parte del cristianismo es algo similar, tenemos un Dios con mayúsculas que se supone nos cuida, nos ama, nos castiga en algunos casos, etcétera, etcétera, que está en mayúsculas, que acoge a todos los cristianos, quienes sean cristianos, en minúsculas, ¿no? Y es la misma pregunta, sin embargo, lo que dice Fede es correcto. La razón es la que nos lleva un poco a aclararnos estas dudas y a ordenar al mundo. Pero también hay que tener cuidado con la razón. La razón la seguimos ocupando, pero por ejemplo, había un filósofo, Kierkegaard, que dice, el exceso de la racionalidad no es también una forma de locura. Es decir, decía que dentro de la parte de esta racionalidad, en el extremo, existe una parte interesante de irracionalidad.
Entonces, lo que decían estos filósofos o lo que aportan a la psicología es justamente considerar la razón como parte del proceso del ser, pero no tomarlo como fundamental. También es importante tomar la parte del misticismo, de lo sensible y de la intuición, que es parte importante del sujeto, porque eso es el sujeto, ¿no? Tocando un poquito el tema de la religión, la fe es parte de esta parte sensible que la razón no puede responder. Y la fe es eso, o sea, te llegan a los usuarios a la consulta clínica cargados de su fe y de su confianza en alguien o en algo con mayúsculas o con minúsculas, pero que finalmente es parte de su ser, ¿no? Entonces, todas estas cosas o todas estas ideas que estamos platicando son súper importantes para considerar a un sujeto arrojado al mundo. Eso también es otro concepto muy interesante. Cuando consideramos al ser arrojado al mundo, o sea, no nos preparan para entrar al mundo. O sea, llegamos y el mundo nos exige cosas de nosotros. Y eso también pudiera estar fomentando, o en términos más comunes o más actuales, pues nuestra ansiedad, nuestra angustia, nuestra depresión, porque el mundo nos exige como seres cosas. Tenemos que responder a este mundo al que fuimos arrojados. Y bueno, la angustia es el pan de todos los días en todas las personas. O sea, eso no lo podemos evitar. Porque es sencillo, porque el sujeto se tiene que elegir aquí o en otro lugar. O sea, ahorita, por ejemplo, ustedes y yo estamos aquí, nos elegimos estar en este programa o en esta transmisión, pero también pudimos habernos elegido en la cama, ¿no? Viendo una película en Netflix, o estar en el cine, o estar en la fiesta con los amigos, etcétera, etcétera. Y esto finalmente a veces angustia, ¿no? Porque cuando eliges una opción, esta opción te despliega otra cantidad de posibilidades en las que puedes estar. Y entonces es una elección constante del ser en el mundo. Y entonces estas ideologías que nos están planteando los filósofos es justamente lo que nos llega como paciente al consultorio, ¿no? Llega eligiéndose estar en consulta, pero también tiene un abanico de posibilidades en las que podía estar, pero eso también le angustia. Y bueno, Y es que, entender al sujeto. y que incluso, ¿no? El hecho de poder romper con esas elecciones también es otro tipo de angustia. Es decir, la sigo, estoy angustiado. Y si no la sigo, también puedo estar angustiado, ¿no? Exacto. Y cuando nos regresamos a la historia que nos venías diciendo y que te interrumpí, me acordé mucho porque normalmente cuando abordamos la historia de la iglesia, normalmente vemos esa parte del oscurantismo y sí, efectivamente existió y es una parte histórica de la iglesia. Pero yo quise marcar ese paréntesis porque además de esa parte predominante de toda esa época, que no fueron pocos años, existía alguien divergente, alguien que opinaba distinto, que muchas veces era callado, así como las brujas que mencionabas. Había incluso sacerdotes que casi eran pues mártires por pensar distinto y los aislaban igualmente que a las brujas, unas dentro de la iglesia y otras fuera de la iglesia, pero había un aislamiento de esas personas que pensaban distinto. Sí, o sea, bueno, quizás no quise tachar tan de forma tan negativa esta época A del los cristianismo, diferentes. ¿no? Porque finalmente, como bien dices, o sea, de todo vamos aprendiendo, ¿no? Hechiceros, ¿no? Hechiceros, quémenlos. De todo como humanidad creo que vamos aprendiendo, ¿no? Por ahí hay una frase que dice, ¿no? No puede existir la luz sin la oscuridad, como no puede existir la oscuridad sin la luz, ¿no? O sea, nosotros para reconocer la luz necesitamos la noche, ¿no? Y para reconocer la noche necesitamos la luz. Si no, pues no sabríamos de su existencia. Y sí, así como dices, Federico, finalmente en esta época donde el cristianismo tuvo mucho auge, pues también destacan, ¿no? Otros filósofos, donde, por ejemplo, está San Agustín, quien él comentaba que el alma estaba subordinada a Dios y pues que él introduce la idea, entre algunas ideas, ¿no? Que son los impulsos sexuales los que a veces invitan a las personas a pecar y por lo tanto hacen que uno desee cosas, ¿no? Uno desea personas, uno desea objetos. Y esta idea del pecado es justamente una de las que se manejan en esta época, con las cuales tratan como de limitar, ¿no? El comportamiento de las personas. Otro de sus conceptos que introduce San Agustín es el del ánima,
quien se encargaba de regular las funciones, como mantener la comunicación entre el mundo exterior y el cuerpo, y en esta ánima se encontraba el razonamiento junto con actividades como el pensamiento y la actividad intelectual. Otro de los grandes expositores de esta época fue Santo Tomás de Aquino, y él daba un papel muy relevante al mundo tangible, ya que consideraba que lo natural, la naturaleza, también era una creación de Dios. Por lo tanto, él retoma conceptos de Aristóteles, donde dice que el conocimiento del ser humano se debe a la experiencia que tiene a lo largo de su vida. Y con estos dos ejemplos que quiero decir, que sí, o sea, finalmente, durante esta época, quizás no existen muchos registros, ¿no? Porque quizás la misma religión quemó o destruyó muchas cosas que se hicieron, pero también es verdad que gracias a esta época que tuvimos, pues fue como, primero hubo sus representantes, pero también fue como gestor de un movimiento nuevo, ¿no? Que impulsó, así que como el adolescente que se enoja con el papá porque el papá no le gusta tal cosa, el adolescente que hace, bueno, hace lo que el papá no le gusta, ¿no? Entonces, creo que la humanidad lo que vemos tras esta época del cristianismo, pues fue justamente una época nueva, ¿no? Que le llaman el renacimiento o la época ¿cómo le llaman? De las luces, ¿no? Donde empiezan a presentarse nuevos filósofos, nuevas personas de ciencia, entre ellos, por ejemplo, Descartes, que ya comentaba Abner, donde justamente pues pasamos de este tema de que, ok, la religión era quien decía lo que era verdad y no era verdad, y ahora volvemos a una etapa nueva donde la razón empieza a tomar como más fuerza, pero ya no es una razón como la vivían los griegos, ¿no? O como la escribieron en su momento los griegos, sino ahora es como una razón desde el punto de vista como más científico. Sí, Iván, pero también consideremos que Santo Tomás así, decía que la vida se vivía con pasión. Es decir, cuando eran disidentes, como que efectivamente eran muy estigmatizados y apartados. Sin embargo, cuando trataban de describir el buen comportamiento, el comportamiento cristiano y describir a una buena persona, se motivaba o se le decía que debería de ser todo con pasión, como si sirviera a Dios. Y entonces decía, tú debes de hacer que tu vida valga la pena porque lo estás haciendo todo bien. Y entonces haz todo eso para que valga la pena. Ahora, si lo hemos separado, hay una parte rescatable positiva como para que todo el mundo tratara de ser feliz, porque en teoría era un buen cristiano o una buena persona o las dos cosas, y entonces trataban de motivar a toda la gente a que vivieran bien y vivieran felices. Ok. Digo, finalmente son como partes, ¿no? De un todo. O Ujú. sea, lo que ya decías, ¿no? O sea, hay aportaciones muy buenas, como quizás hay ideas que no eran tan buenas, ¿no? Exacto. O lo que decía Abner sobre la razón, ¿no? Quizás la razón sí ha predominado últimamente, ¿no? Pero de repente una razón sin emociones, ¿no? Ya podría volverse algo como patológico, ¿no? Sí, lo que pasa es Entonces, que, sí, perdón. no, o sea, finalmente es esto, ¿no? O sea, de cada época creo que la humanidad va aprendiendo, va sacando como conocimiento y va justamente creando algo nuevo. Por eso decía que como que es un tema cíclico, ¿no? De alguna forma, los cimientos que dejaron los filósofos griegos son algunos retomados, otros olvidados por el cristianismo, y a su vez el conocimiento creado por el cristianismo más los filósofos griegos son retomados y algunos desarrollados durante esta época de las luces, ¿no? Pero fíjate, es que, discúlpeme que insista, pero la parte de de la razón, o sea, es que Abner eso tiene está la razón. interesante. Venga, Abner. Es que está interesante, muchachos. Miren, cuando hablamos de la razón, justamente cuando Descartes habla de su frase de pienso, luego existo, habla justamente de que cuando pienso las cosas pueden existir. Bueno, en la parte de la materia y de lo ideal. Pero la razón desde este enfoque, desde los griegos, lo que nos decían era que a veces las sensaciones nos engañan.
y teníamos que buscar la forma de que esto no pasara, porque entonces cada uno de nosotros tendría la definición de la realidad totalmente diferente y tendríamos muchas realidades. Entonces teníamos que unificar criterios y la razón nos iba a permitir eso. Voy a poner un ejemplo rapidísimo, pensando un poco en las sensaciones. No sé si ustedes van por ahí manejando en carretera a las 12 del día y a lo lejos se ve como si hubiera un mar enfrente de la carretera, ¿no? Como si fuera agua, como si tuviera movimiento, y mi sensación me engaña. O sea, en realidad lo que yo percibo es que hay movimiento cuando no lo hay, ¿no? Solamente es, bueno, a lo mejor sí lo hay como de una manera tan microscópica, pero lo que yo alcanzo a ver es agua. Y entonces la razón, al aplicar la razón, digo no. Más bien es la proyección de los rayos solares, ¿no? Que generan ciertas ondas de calor, que eso es lo que me está haciendo ver como si fuera agua. Entonces, la razón desde este punto de vista lo que nos permite es pensar con claridad y comprobar que aquello que estoy viendo es o no es real. Y eso, en el método científico, tocado un poquito por Sócrates, es cuando utiliza ya el método científico, ¿no? El más riguroso, el que dice, si es comprobable, entonces es real. La realidad y la razón están ligadas. Lo que normalmente utilizamos los enfoques psicológicos contemporáneos, sobre todo el conductismo, que es súper científico, y el cognitivo conductual, que también está basado en ciencia, solamente si hay evidencia, entonces es real. Entonces, el humanismo quizá por eso lo estén tachando un poco de no ciencia, porque él sí considera la parte que no es tan comprobable, ¿no? Donde la razón quizá no es tan fundamental, sino lo perceptible, lo sensible y la intuición del sujeto. Entonces, Lo si se dan intangible. cuenta, lo intangible, exacto, muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, estas ideas que son de muchísimos años atrás, las seguimos teniendo muy vigentes porque esa es parte de nuestro ser. ¿No? O sea, hay partes donde la ciencia, y no estoy diciendo que la ciencia esté mal o que sea mala, sino lo que estoy diciendo es que necesitamos complementar, ¿no? Esta razón tan científica sí nos ha sacado de muchas. La medicina, pues bueno, está basada en la razón y en el método científico, como muchas otras disciplinas, pero hay algo más en el ser, hablando justamente de psicología, que no todo es razón. Y bueno, pues de ahí, pensando un poquito, haciendo un poquito de resumen, si me lo permiten, si es que es un poquito el ritmo de esta charla, ya hablamos un poquito del logos, del todo, en donde estamos insertados, en donde existe una parte subjetiva, sensible, emocional, y hay otra parte en donde los filósofos también consideran que es tangible, medible, cuantificable, comprobable, ¿no? Tenemos que utilizar considerar estos dos métodos para entender un poco las fuerzas psicológicas se les llaman, o los enfoques teóricos, como algunos otros la conocen, de las psicologías contemporáneas, ¿no? O de los enfoques contemporáneos, porque no todos están basados en el método científico, eso hay que hacerlo notar, quizás en sus pininos para cientificar sus métodos y sus procesos, pero no todos tienen evidencia científica, ¿no? Sin embargo, tampoco no estoy diciendo que no sean funcionales, todos los enfoques tienen resultados muy interesantes, pensando un poco en el psicoanálisis, que es una de las fuerzas de las primeras y de las más vigentes de la psicología, aunque algunos no lo consideran psicología, o el humanismo, que también no tiene evidencia científica, sin embargo tiene resultados impresionantes en sus terapias clínicas, ¿no? Y bueno, Ander, quizás antes de entrar, bueno, quizás más bien retomando un poco el tema como justamente de la evolución de la psicología, antes de entrar un poco como en las diferentes escuelas que hoy en día podemos encontrar, me gustaría nada más retomar este tema, ¿no? De quiénes fueron como algunos de los representantes más importantes en esta época del Renacimiento. Y pues uno ya lo hiciste, ¿no? Que fue René Descartes, que fue un francés, quien consideró el discurso del método, quien decía que podemos dudar de todo, pero de lo que no podemos dudar es de que dudamos. Y es a partir de esta idea que nace esta frase que también ya mencionaste de pienso, luego existo, ¿no? Él consideraba que existen tres cosas en las que no era posible dudar, es decir, del pensamiento, de la realidad exterior y de Dios, ¿no? Por su presencia infinita. Y justamente aquí retomando lo que decías, Federico, aunque estos filósofos hacen como un parteaguas, ¿no? De lo que veníamos manejando durante el cristianismo, sí se quedan con ciertos elementos. Por ejemplo, aquí Descartes, pues mencionaba y hablaba de Dios.
También Descartes es quien hace mucho énfasis en la observación y es uno de los precursores de la sistematización del conocimiento que después da origen al al método científico. Otro de los grandes expositores pues es Francis Bacon, quien comentaba que el conocimiento se podía obtener a partir de un método inductivo. Su trabajo giró en torno a la idea de que la felicidad humana era posible y que esta era resultado del control que los humanos podían tener sobre la naturaleza. Por lo tanto, él creía mucho en leyes universales que pudieran delimitar el comportamiento o entender el mismo comportamiento. Y otro personaje que fue alemán era Gottfried Wilhelm Leibniz, normalmente se le ubica como Leibniz, y él consideraba que él lo que hizo mucho fue como terminar de perfeccionar el conocimiento de la psicología y considera que la conciencia está encerrada en un mundo interno y que la relación entre la naturaleza y el desarrollo psíquico son parte intrínseca de lo que significa ser humano, y él empieza a mencionar y hablar de una conciencia y de una inconsciencia. Dentro de lo que ahorita encontré, estos son algunos de las figuras, ¿no?, que marcaron un poco, fueron sumando conocimiento a esta pirámide de lo que es la psicología. Y a su vez, finalmente, es gracias a ellos y a los diferentes movimientos que se van presentando a lo largo de la historia, por ejemplo, la Revolución Industrial en Inglaterra, que la psicología también va como mutando y va avanzando como a tratar de hacer científico el conocimiento que se tenía de la psicología, lo que da pie a que muchos investigadores en Inglaterra y Estados Unidos empiecen a tomar la conducta, es decir, aquello que se observa, como el objeto de estudio de la psicología. Fíjate que es curioso porque cuando platicamos de este tema, Iván, yo en lo personal me quedé pensando. Primero yéndome a los elementos primitivos, a la biología, a la fisiología y encontré una razón de. Luego se despegan de esa parte y se van a lo místico, a lo que está fuera de. Y entonces sí, efectivamente identificamos a los griegos, y llegan los romanos, los conquistan. Curiosamente pasa un proceso de endoculturación, donde las ideas y los dioses griegos se van haciendo hacia la forma romana, y justo en esa parte están donde el Imperio Romano está pujante cuando llega el cristianismo, ¿no? Y el cristianismo se expande y en cada parte se va cambiando la realidad. Cada parte, la sociedad, la cultura va tomando nuevos elementos y las personas se van haciendo diferentes preguntas cada vez, ¿no? Llegamos a esta parte renacentista y justo antes de que venga una Segunda Guerra Mundial hay un boom de filósofos europeos que cuestionan y ven diferente la vida y ven la poesía y ven lo natural y ven las reacciones del ser humano y vuelven a hacer nuevos planteamientos y tienen nuevas necesidades de conocimiento. Después de que se plantea la Segunda Guerra Mundial, hay nuevas necesidades como para percibir tanto la realidad de las personas que participaron en el conflicto armado, que estuvieron ahí en la guerra, como de las otras que se quedaron esperando, como de los hijos que venían naciendo. Y entonces encontraron un sinfín de realidades y tenían que encontrar diferentes respuestas a cada realidad. Y los cuestionamientos eran muy distintos. Tratando de encontrar esas respuestas, pues efectivamente viene la escuela conductista, ¿sí? Y aunque hay predominancia y no es una línea sucesiva entonces ya de una escuela, hay una bifurcación de ideas, hay una bifurcación de necesidades, hay una como cambia la dinámica y de algo tan práctico que a mí me parece, es mi opinión personal, en donde veíamos quién soy, cómo estoy, tengo sed, no tengo sed, hay algo más que siento, hay algo más que pienso además de mi cuerpo y entonces hay algo que me mueve o mueve a otros diferente a tomar agua o tomar el sol. De algo así tan práctico, esta complejidad, esta sociedad donde tiene tantos matices, tiene tantos fenómenos, tiene tantas crisis, tiene tantas dudas, no es posible tener solo un modelo conductual a todas esas realidades. Aunque efectivamente el estudio de la psicología se establece y pone unas bases generales, hay gente que en la misma búsqueda y partiendo de ese mismo esquema,
empieza a obtener diferentes opciones y vemos estas escuelas de las que nos decía Abner, donde las escuelas son tan diferentes que hay cuestionamientos incluso entre ellas y sobre las otras, ¿no? Sí, tratan de demostrar quién es mejor. Y quién tiene toda la realidad, ¿no? Yo recuerdo alguna vez alguien me planteó, un maestro de psicología al que le tengo mucho admiración y respeto, y me decía, bueno, Federico, tú tienes este conocimiento de esta escuela y tienes todos estos elementos teóricos. ¿Por qué de repente no te alcanza? Tú quieres inventar una metapsicología y yo, pues si se puede, yo me la aviento. El asunto es que para mí no me alcanza, aunque me sepa estas técnicas y esta metodología, a mí no me alcanza como para hacer una terapéutica general. No me alcanza, necesito estudiar más, necesito conocer más, porque los elementos de cada persona es muy distinto. Aún aquí mismo en México y digamos, en un breve lapso de tiempo, las realidades de cada persona cambian. No es lo mismo que yo tenga alguien que venga a verme para un problema que está viviendo en Chihuahua o en la costa o en el Pacífico o en el centro, en el istmo, si es de ciudad, si es de campo. Yo necesito aprender más y tener más técnicas para acercarme a esas realidades perceptivo, para entender, para aprender y entonces sí poder hacer un proceso terapéutico con esa persona. Y aunque usted me dé un 10 en todas las teorías, siento que no me alcanzo. Necesito estudiar más. Por eso decimos que Federico es pragmático. Pero bueno, Abner, retomando todo este tema que comenta Federico de las escuelas y demás, o sea, ¿tú cuáles nos podrías como compartir como quizás las que enmarcaron más bueno, sí, despegaron durante el siglo XXI? Durante el 19 y el 20, ¿no? Sí, Principalmente. sí. Después de, sí, el psicoanálisis, por ejemplo, es una de esas, bueno, de esos enfoques que tuvieron como un boom muy importante, dirigido principalmente por Freud, el famosísimo Freud. Y pues bueno, es una terapia que lo que pretende es que los sujetos puedan resolver estos conflictos que están basados mucho en el deseo y en los instintos. Entonces, cuando existen como diferentes conflictos con estos deseos, esos impulsos, pues existe un conflicto en lo que se conoce como triada psíquica, ¿no? Entre el ello, el yo y el super yo, que son conceptos siempre manejados por el psicoanálisis y que incluso tienen una gran relación, por ejemplo, con lo que maneja Kierkegaard, con lo estético, lo ético y lo racional moral, que es algo muy similar, ¿no? Este, y bueno, finalmente el psicoanálisis sirve para aquellas personas pues, que sienten que caen de forma recurrente en síntomas psíquicos que les impide desarrollar cierto potencial para ser felices individualmente o con el entorno. Y pues bueno, normalmente la ansiedad, las inhibiciones y las depresiones pues están generalmente relacionados con signos de conflictos internos. Y bueno, finalmente la estrategia que utiliza el psicoanálisis para el tratamiento pues es el discurso, ¿no? El discurso que tienen interno los pacientes para poder trabajarlo y hacerlo consciente, diría el psicoanálisis, que no está muy lejos de lo que hace el humanismo. Ahorita vamos a platicar un poquito del humanismo. Sin embargo, esta terapia tuvo muy buenos resultados, carece todavía de evidencia científica como tal, pero bueno, pues por algo hizo Freud veintitantos tomos, creo que de sus investigaciones, y pues bueno, en lo personal es un enfoque teórico difícil de comprender, se le requiere como de ponerle mucha atención a los escritos de Freud. Otro de los enfoques teóricos que está, pues que es muy conocido quizá por los psicólogos en México, es el conductismo. Ese sí tiene rigurosidad científica, tiene metodologías muy marcadas y pues bueno, el conductismo está caracterizado por reconocer cuáles son aquellos estímulos que generan ciertos comportamientos en el sujeto y que bueno, pueden presentar ciertas consecuencias. Entonces, el conductismo está basado muchísimo en la programación conductual. Al conocer cuáles son estos estímulos y respuestas, pues puede existir una programación importante pues, para el manejo y la manipulación del comportamiento.
Este enfoque se mezcla mucho en el siglo XXI con el enfoque como lo conocemos cognitivo-conductual, que ya no solamente es la manipulación del comportamiento, sino también el manejo de los pensamientos, pues para la adaptación del sujeto en el contexto, ¿no? El enfoque cognitivo-conductual, pues sí tiene evidencia científica, trabajado por muchos psicólogos en México, y yo creo que en el mundo, creo que es uno de los enfoques más trabajados en el mundo, y por lo mismo, ¿no? Porque tiene una metodología que le permite tener resultados basados en pues otros experimentos y estudios que se han hecho con anterioridad, y además pues la publicación científica constante de este enfoque. El humanista existencial, que también es una postura teórica psicológica que se maneja en el siglo, que aparece en el siglo XIX y que se trabaja hasta la fecha, lo que permite pues es obviamente el poder reconocer o hacerle trabajar con el sujeto para conocerse en el mundo de manera diferente, ¿no? Ya lo habíamos platicado en su momento, es el que pueda identificar que existe en un todo y que, bueno, existen diferentes y muy variadas formas de relacionarse con los otros, y aquí pues, más bien no es como la adaptación en el contexto, sino más bien es el reconocimiento de mis experiencias en el mundo, lo que le va a permitir las buenas relaciones y las mejores relaciones en el contexto, ¿no? Y está súper padre este enfoque en lo particular, me agrada, lo he estado estudiando últimamente, y bueno, pues me parece que tiene una visión muy interesante de lo que es el sujeto como paciente sobre todo, ¿no? No como un objeto de estudio, sino el paciente cuando se presenta, porque lo que plantea el humanismo es la relación humana que tengo con el usuario, no solamente como servidor de la salud, como profesional de la salud, sino también reconocerme yo como terapeuta y como ser humano ante otro ser humano, ¿no? Entonces se genera ahí una relación horizontal muy interesante, y que bueno, eso agrada a muchos de los usuarios, dependerá pues, de las necesidades de cada paciente. Y una de los otros enfoques o fuerzas de la psicología es la transpersonal, y bueno, la transpersonal lo que dice es un poquito similar a la humanista existencial, y lo que dice la transpersonal es que lo que pretende es encontrar qué hay más allá de las relaciones interpersonales, perdón, que nos hacen ser y existir, ¿no? No solamente es la relación entre personas, sino que debe de existir algo más que nos permita estar en este todo, ¿no? Pensando un poquito en lo que habíamos platicado de la física cuántica, de que todo está relacionado, hay algo más que nos va exigiendo estar en este momento aquí y en estas circunstancias, ¿no? Y bueno, de ahí se desprenden otros enfoques que son más contemporáneos, que también tienen su metodología y su filosofía, y que también están haciendo investigación e intervención psicológica, pues para mostrar que también tiene pues, resultados con los usuarios que consideran estos enfoques. A grandes rasgos son estas cuatro fuerzas de la psicología las que surgen en el siglo XIX y que están vigentes todavía, y bueno, algunos otros enfoques pues que han surgido en el siglo XXI y que están haciendo sus intentos por ayudar a la gente que solicita el servicio en psicología, ¿no? Eso es lo que yo les puedo comentar, compañeros. Digo, gracias, Omner. Creo que justamente digo, aunque ahorita en estos enfoques no abordamos o no comentamos como ya nombres, es porque finalmente el conocimiento como que tiene un boom, ¿no? Y ya son muchas personas quienes empiezan a hacer el desarrollo del conocimiento, y son ya muchas personas las que empiezan como, o sea, empiezan a levantar como representantes. Creo que algo muy interesante para los escuchas, o bueno, no sé si sea interesante, pero es interesante para mí, es el hecho de que, como han visto a lo largo de esta hora que hemos estado aquí platicando con Abner, es el hecho de que, de alguna forma, como que la psicología, si se caracteriza por algo, es que como que su historia como que no es muy clara, ¿no? Partimos de temas de la filosofía, rescatamos temas que hubo durante el tema del cristianismo, hablamos de este tema de la razón y del método científico durante el Renacimiento, ¿no? Pero finalmente, como podemos ver, todo este conocimiento se va diversificando y va creando diferentes escuelas psicológicas que a su vez buscan, desde su enfoque, ayudar a las personas, ¿no? Yo, a título muy personal, creo que la psicología es tan diversa y tan variada porque así es la humanidad, ¿no? Existimos personas con necesidades muy diferentes en diferentes momentos de nuestra vida,
con una etapa de aprendizaje distinta. Por lo tanto, creo que si existen tantas formas de ayudar y de hacer la psicología, es porque existen muchas formas o muchos momentos, ¿no?, en los que las personas pueden necesitar el apoyo. Creo que, digo, los que nos escuchen y, y estén en contra del pragmatismo, pues van a mandar a quemar este episodio. Bueno, borrarlo. Eso es lo que te iba a decir. Por lo menos no lo van a escuchar. Pero, mire, Iván, vamos a ver beneficio, porque también pensemos un poquito en México. Fíjate que buscando aquí en México como país, Sí. en 1896 hubo un registro de una intervención psicológica documentada, ¿vale? Y de ahí hasta 1938, es decir, después de nuestros conflictos internos armados. Pero como materia de estudio fue hasta 1959 cuando se estableció la matrícula de psicología como ciencia. Y a Okay. partir de ahí empiezan a venir algunas intervenciones. Entonces, demos un poquito de beneficio también, que particularmente en México, pues no es precisamente que tenga todo un siglo. De hecho, todavía no completamos el siglo de que se estudie la psicología, Iván. Sí, digo, finalmente esto fue como a nivel global, ¿no? Pero quizás más adelante habría que ver cómo se ha desarrollado la psicología, en particular en México, ¿no? Exacto. Porque pues también hay como precursores. Yo recuerdo que en la carrera había un maestro que estaba muy enfocado como en se me fue el nombre. ¿Una corriente? Sí, es como una escuela que estaba creando donde hacía énfasis en el cuerpo y la psicología. Entonces, su terapia giraba en torno como al masaje corporal y después sesiones terapéuticas. Yo tomé, pues creo que psicocorporal. Yo tomé unas sesiones, me parecieron muy interesantes, pues, o sea, como intensas, ¿no? Pero bueno, finalmente como que son escuelas, ¿no? Son formas que se van abriendo de cómo hacer la psicología. Y curiosamente esta escuela giraba también en torno mucho al conocimiento de la acupuntura. Ok. Quizás por... Claro. Y lo que me queda claro es que, y eso lo digo por experiencia, es que quien domine cualquiera de los enfoques teóricos siempre va a tener buenos resultados. O sea, yo conozco a gente muy buena en humanismo, muy buena en psicoanálisis, muy buena en conductual, en cognitivo conductual, y pues cuando los ves trabajar dices, híjole, sí me convence, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que quien es bueno en la materia siempre va a tener buenos resultados, tengan evidencia científica o no. Finalmente les ha ayudado a estas personas que han tomado los servicios con estas personas tan buenas que conozco en su ramo. Entonces, pues nada más acérquense con el bueno de la salud, que más les acomode, y seguro que tendrán un buen resultado en su psicoterapia. Oye, Abner, y en tu primer contacto con la psicología, es decir, aplicada, más que teórica, en la aplicada, ¿cuál fue tu primera experiencia, eh, no sé, que te marcó, te fue significativa? Puede ser buena o puede ser no buena. Yo tengo una, se las voy a platicar ahorita, y fue una muy mala, ¿no? Sinceramente. Pero ¿cuál fue tu primer contacto con la psicología aplicada? Pues no fue mala. Sí me sacaron algunas canas verdes mi usuario. Era una pequeñita de 5 años, cuando yo estaba como practicante profesional. Y la niña se presentó según los reportes de los tutores, por un problema de lenguaje. No hablaba la niña, entonces querían que hablara. Entonces, pues que en mi poca experiencia o a lo mejor nula experiencia, pues yo diseñé un plan para que la niña lograra verbalizar. Entonces, pues yo no lograba que la niña lo hiciera. Hicimos muchos trabajos por ahí pues con videos, juegos, etcétera, y no lograba yo hacer absolutamente nada con la niña. Hasta que me acerco con una amiga que tenía mayor experiencia en el área clínica y me dijo, lo único que necesitas hacer es jugar con la niña. No, pero pues mi programa se va a ir a la basura y me desvelé. Dijo, tú juega con la niña y te prometo que esa niña habla. Y entonces, pues como ya estaba muy próximo a cerrar el semestre y si no hacía que la niña hablara, reprobaba, entonces dije, pues lo que sea es bueno, y diseñé un plan de trabajo de puro juego. Y sí, o sea, finalmente con el juego la niña logra hablar y ya después mi amiga, muy maldosa ella, me dijo, es que la niña ya hablaba,
pero la circunstancia familiar que no consideraste, porque sí hice evaluación familiar y demás, pero no lo tomé en cuenta quizá, es que la niña no hablaba con nadie porque todos eran adultos, ¿no? Entonces se comunicaban entre adultos y nadie se comunicaba con la pequeña. Entonces decía, pues entonces, ¿dónde iba a existir el habla o la necesidad de habla si nadie la pelaba, ¿no? En términos muy coloquiales. Cuando tú juegas con ella, existe Estamos una hablando necesidad de interacción de uno a uno y la niña solita se suelta porque existía la necesidad. Y eso me quedó muy grabado porque digo, sí es cierto, o sea, a veces nos clavamos en este Waze profesional del que les hablaba antes, porque queremos que nos llegue el chip del terapeuta y decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a programar, voy a hacer mi plan de trabajo y voy a tener los resultados y resulta que a veces no es así, ¿no? A veces necesitamos un acercamiento más personal. De ahí el humanismo, ¿no? Que a veces necesitamos considerar al otro como eso, como una persona. Y esa fue mi experiencia y siempre la platico porque me quedó muy, muy, muy grabada esa experiencia en el sentido de que pues a veces planeas, dicen por ahí, tú haz planes y Dios se reirá ¿cómo dice? Tú planea y Dios se reirá de tus planes, algo así. Dice. ándale. Entonces, Tú, Iván, pues perdón. bueno, esa es mi experiencia y pues bueno, ya después pues vas agarrando un poquito más de callo, vas agarrando más experiencia y bueno, los pacientes van saliendo más rápido. ¿Y a ti, Iván, cómo te fue? Yo, pues, tratando de recordar igual como las clases de aplicada, ahí me tocó un niño con un problema como de dislexia. Y pues bueno, de alguna forma logramos como trabajar la misma. Creo que nada más eran dos letras las que le fallaban, la L y la R. De hecho, hasta me sentí muy identificado. Pero bueno, en su momento con la maestra justamente fue a través del juego que logré, como que logramos hacer diferentes ejercicios musculares y de lectura para que el niño lo dominara. Entonces, digamos que fue tranquilo. No, mi experiencia fue traumante. Fíjense que tomé el laboratorio y en el laboratorio me estaban enseñando, el maestro me estaba enseñando a aplicar cuarzos. Y luego desarrolla tu programa. Y yo, ¿qué? No, espérate, no. Sí, sí, yo no. Me cambié de laboratorio, me cambié de materias porque dije, yo no vine a la facultad a aprender a poner cuarzos, así. Y entonces sí, mi primera aplicación fue un programa conductual, perdón, que casualmente y sin querer lo hicimos cognitivo-conductual porque hubo elementos en las personas en la intervención que se daban no solo para conductual, sino que requerían algo más, un adicional, que después supimos que hicimos un programa cognitivo-conductual para que se diera la conducta, ¿no? Pero a veces en nuestra historia personal podemos encontrar experiencias así, ¿no? Donde vamos en búsqueda de algo y descubrimos algo adicional, como decías, una necesidad en el otro, y de ahí empieza todo esto a cambiar. Yo creo que eso les pasó cuando alguien empezaba con una escuela. Es mi visión personal, ¿no? Alguien llegaba, tenía un problema, llegaba con su programa y decía, ahorita sale. Y resultaba que había un adicional y tenían que hacer algo distinto. Yo creo que alguien en algún momento pasó esta vivencia y empezaron las corrientes psicológicas, ¿no? Sí, por así que cada una ha ido respondiendo como diferentes necesidades. Pero bueno, Ander, pues bueno, ya estamos terminando esta grabación. Te agradecemos honestamente muchísimo por tu tiempo, por tu participación. Y quizás solamente estaba recordando, para cerrar un poco la pregunta con la que iniciamos esta grabación, que nos preguntabas quiénes éramos. Alguna vez leí un filósofo español que se llama Fernando Savater, y él decía que en esta vida existen dos tipos de preguntas. Preguntas prácticas que buscan resolver temas y tomar decisiones, como por ejemplo, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a poner de ropa? ¿A dónde vamos a ir el fin de semana? ¿No? Son preguntas muy prácticas que tienen una respuesta. Pero existen otras preguntas que justamente las llama preguntas filosóficas, que son preguntas que el hombre se ha planteado desde sus orígenes y a la fecha no tiene una respuesta y es muy posible que en un futuro tampoco. Y justamente me hiciste recordar, ¿no? Que esta pregunta de ¿quién eres? Es una de esas preguntas, es una pregunta filosófica
que bueno, puede ser que dentro de unos años volvamos a reunirnos o volvamos a plantearla y descubramos que seguimos sin responder. Exacto, sí. Llevamos muchos años sin responder esa pregunta, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pero bueno, para las personas que nos escuchan, ahí tienen una tarea por el profesor Abner, ¿no? Respondan quiénes son y si conocen la respuesta o no las quieren compartir, pues háganlo ahí en las redes sociales. Y pues, Federico, una vez más, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias, profesor Abner. No, gracias a ustedes por la invitación. Ya nada más me queda decirles que no se excedan en la razón y también utilicen la intuición un poquito. Ok. Muchas gracias, muchachos, a ustedes. Gracias a Muchas todos gracias. los escuchas también. Muchas gracias. Y pues es de esta forma que finalizamos esta emisión, llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook, Instagram, y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcast Google Podcast. y YouTube. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos les haya gustado este episodio especial y nos vemos la próxima semana con el siguiente tema. Les va a gustar. Hasta luego. Gracias, Abner. Gracias, hasta luego a todos.